tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a retomar en este caso el quinto vídeo, me parece que es este de la salvación. Bueno, hoy había grabado esa despedida porque no lo había grabado del vídeo anterior, el cuarto vídeo, después de haber hecho Juan 8:36. Cuando fui a convertirlo me di cuenta que no se había grabado esa despedida, que bueno, tampoco es importante, pero por dar el cierre al vídeo. Entonces, bueno, hoy he grabado también otro de la Trinidad, me parece que será ya el sexto. Y nada, es probable incluso que luego, como ya comenté en ese vídeo, que habrá venido antes de este, estaba pensando también en hacer una serie de vídeos que no es en ese sentido tan extenso como estas series planteadas, pero bueno, respecto a las cualidades o los atributos de Dios. Y es probable que grabe esta hora y a lo mejor me ponga e inicie ya esto para irlo compartiendo también, ¿no? Entonces, bueno, de momento vamos a ir siguiendo el orden. Estamos en Juan. Bueno, solo estamos en el inicio de la mitad de la segunda de las hojas, así que bueno, vamos a ir viendo si le damos ritmo, pero bueno, despacito y con buena letra. Entonces, vale, la primera cita a la que vamos a ir es Juan 8:47 en este caso, y aquí, bueno, en este caso son hablando también en palabras de Jesús, hablando con los judíos, fariseos. En este caso es el apartado donde nos habla de sois vuestro padre el diablo. Entonces en el versículo 47 del capítulo 8 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Vale? Entonces el ser de Dios es una cuestión de pertenencia. No es una libre decisión que el humano adopta por propia voluntad. Es quien elige, y no la elección, quien tiene poder de decisión. Así que quien oye y recibe el mensaje de Dios es gracias a que Dios lo da a entender ese mensaje por la elección de Dios. Y es así, el que es de Dios, no el que ha decidido amar a Dios, el que ha elegido a Dios, sino el que es suyo, el que es de Dios, el que Él eligió, ¿vale? Ese oye las palabras de Dios, porque es su sola elección. Entonces, esta misma explicación en cuanto a la pertenencia, el ser de Dios, lo podemos entender de la misma manera. Entonces, esta explicación de pertenencia al Señor se puede entender nuevamente con un ejemplo terrenal. Cuando nosotros vamos a una tienda y adquirimos un producto, o sea, no es el producto que nos dice, si vamos a comprar fruta, no es la naranja la que te dice, cógeme, yo quiero irme contigo. Eres tú que, viendo esa pieza de fruta, decides hacerte con esa pieza de fruta, ¿no? Un objeto. Es la persona que adquiere el objeto la que decide sobre ese objeto. Pues exactamente es así. Nosotros, en ese símil, bueno, vamos a tomarlo, somos sujetos también, no somos objetos, pero en ese símil es el Señor el que decide quiénes ha elegido, ¿vale? Quiénes ha destinado, quiénes son de Dios. Por eso es la pertenencia a Dios. Pero tenemos que entender, porque es que la lógica humana, la lógica que nosotros entendemos a través de la realidad, todas estas cosas nos entregan las claves para que nos enfoquemos en la verdad, ¿no? En la verdad de la palabra. Entonces, cuando nos lo dice, porque esto excluye, este mismo versículo 47 del capítulo 8, nos excluye cualquier tipo de decisión que nosotros hagamos, de aceptación de Dios, no hay nada de eso, no es que nosotros aceptemos, es el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, es Dios quien entrega revelación, quien entrega entendimiento, quien entrega comprensión, quien hace que esta verdad sea integrada en el ser humano, ¿no? Entonces, y lo hace porque somos de Dios, porque Él nos eligió, porque Él nos escogió, porque le pertenecemos, ¿vale? Pero no le pertenecemos porque nosotros libremente hayamos decidido, no, Señor, yo te acepto, yo te quiero, yo decido que soy tuyo. No, insisto, la naranja no, por mucho que en su falta de conciencia, porque no la tiene,
quiera, poniéndonos en esa situación, quisiera irse contigo, meterse en la bolsa de tu compra, si tú no decides llevarte esa y decides cogerte de la al lado, pues esa se va a quedar ahí, ¿no? Pues así es de esta manera, o sea, es el Señor el que ha decidido cuáles son sus piezas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a tomar y qué es lo que simplemente va a dejar? No por una cuestión de que no tomando esté haciendo un desprecio, simplemente que está haciendo un aprecio a los que toma, pero no es un desprecio a los que no toma, simplemente él tiene los motivos por los que hace esa elección, ¿no? Pero sigue siendo lo elegido, lo que está a expensas del elector, o sea, el que elige, es la persona que toma la decisión, no quienes son elegidos, ¿vale? Entonces, es muy claro. Esto le da absoluta y plena soberanía al Señor, y a nosotros nos excluye en ese sentido, ¿no? En que en su decisión podamos influir. Ni para bien ni para mal. Bueno, porque por eso es soberano. Si el problema de estas cosas, de negar la predestinación, de negar la seguridad de la salvación, el problema de negar todo esto va mucho más allá el planteamiento que además ofrecen siempre las personas que no han recibido el entendimiento ni la revelación de la Escritura. Porque ese discurso de lo que siempre, o sea, los que afirman la seguridad de la salvación, los que dicen salvo siempre salvo, que esto ya se explicó en el anterior vídeo, no, hace 3 vídeos. En el tercero de la salvación se explicó, se hizo toda una introducción respecto al salvo siempre salvos y la manera de distorsionar estas cosas, en cuanto a que no hay una salvación cuando las personas creen que ellas han manifestado y entonces ahí se ha manifestado la salvación. La salvación se manifiesta, de hecho, al final de la vida, pero es algo que se produjo en la elección de Dios, ¿vale? Porque es el problema, lo primero, no entendemos que este tiempo, esta realidad espaciotemporal que nosotros estamos experimentando, no es algo que Dios esté visualizando en vivo y en directo, es algo que Dios no solo conoce plenamente nuestro mañana, nuestro pasado mañana y nuestro eterno futuro, sino que Él mismo ha formado parte de el diseño, o sea, Él ha establecido el diseño. La presciencia de Dios no es solo el previo conocimiento, es el previo conocimiento y la potestad de decisión. No simplemente es el conocer, porque cuando nosotros decimos Dios conoce todo, entonces estamos haciendo a Dios pasivo, pero es que Dios no es un Dios pasivo en su creación, ha sido un Dios totalmente activo. Pero sin embargo, no podemos estar pensando que Dios está viendo aquí el paso del calendario y dependiendo del paso del calendario va conociendo cosas. Y pues a ver mañana con qué me sorprende a la humanidad, a ver qué cosas hacen. Que Dios no está en ese sentido, que Dios está por encima de ese tiempo, de ese espacio. Vale, yo esto en algún momento también lo he explicado, creo que en redes sociales. Si nosotros queremos imaginar un poco la realidad con lo que representa para Dios, lo que es su creación, nosotros debemos imaginar, por ejemplo, un gran acuario, ¿vale? Vamos a imaginar un gran acuario en una tienda, donde el pez que está contenido en ese acuario, pues tiene otros muchos peces, tiene muchos elementos, rocas, mar, comida que cae, tiene muchas cosas, y para él eso es el universo que él conoce, ¿no? Él se mueve e interactúa con todo lo que compone ese acuario, y eso es lo que él conoce, pero la persona que está desde fuera está viendo todo el conjunto a la vez y no hay elementos nuevos por descubrir, o sea, no hay nada que se les esté escapando de esa visión global que tiene. Pues eso es para Dios su creación es una gran pecera donde Él ve todos los elementos, pero todos los elementos en los que está incluido todo lo que contiene el espacio-tiempo, ese espacio-tiempo-materia, ese continuo que Él ha creado. Entonces para Él es todo visible, todo perceptible y todo diseñado además por Él, ¿vale? Entonces no es una cuestión de que Dios tenga que andar conociendo, de que el hecho además de que Él nos hable en su palabra en un sentido con relación a nuestro propio tiempo, no indica que Dios está afectado por ese tiempo precisamente, sino que nos lo presenta de esa manera para hacernoslo más cercano a nosotros, ¿vale? Es una manera de que Dios se quiere acercar a lo que nosotros somos capaces de percibir, pero no quiere decir que verdaderamente esté cerca de esto, en lo que es su naturaleza, ¿vale? No sé si me entendéis lo que quiero decir, pero bueno, entonces, es muy claro, ¿vale?
por eso el sentido de perder la salvación, de que Dios tiene todavía que decidir si tú eres salvo o si no, esto viene a consecuencia de una perspectiva muy limitada de Dios, una falta de entendimiento de la naturaleza real del Señor, ¿vale? De querer humanizar a Dios en el sentido de es uno más aquí entre nosotros y así como nosotros no sabemos lo que va a acontecer mañana, Dios está un poco ahí a verlas venir, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si se sorprende. No, nada que ver con eso, ¿vale? Todo esto tiene que ver con su plan, un plan que no solo está basado en el conocimiento, sino que está basado en el ejecutar su propia voluntad, en una determinación por parte de Dios. Y es lo que lleva a cabo no solo la propia creación, sino la consumación de lo que ha preparado para el resto de la eternidad. Entonces, no podemos decir, no, la creación de Dios solo se ha visto sometida a su voluntad en los momentos de la creación. En el momento de la creación, es que en el momento de la creación se estableció todo lo que sería la historia de la humanidad. Todo lo que sería, no solamente los 6 días de la creación, sino que ahí se estableció lo que se iba a desarrollar a lo largo de toda la historia y daría como resultado final el llegar a la eternidad, ¿no? Lo cual también es conocido por Dios, evidentemente, porque Él vive ahí, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar nuestra mira, nuestra perspectiva de la naturaleza de Dios, de cómo está. Y en parte por eso también va a ser este estudio que he comentado que probablemente llegue a hacer en cuanto a las cualidades de Dios, porque nos puede ampliar mucho el adquirir una visión más precisa, ¿no? De lo que es el Señor. Entonces, bueno, pues está claro, el que es de Dios, de su elección, ahí está. Vamos a Juan 10, 2, 4. Y aquí nos está hablando, es la parábola del redil. Bueno, vamos a leer a partir del 1, por no empezar a partir del versículo 2, ya que van a ser esos dos versículos, esos 3 versículos, 2, 3 y 4. Entonces empezamos con el 1 y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Y bueno, vamos a acabar de hecho la parábola en sí, por no dejarla a medias. Y dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, bueno, aquí nos está hablando también el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí el pastor, porque de hecho luego Jesús nos habla, Jesús el buen pastor, o sea, aquí nos da a entender que Él es el buen pastor. Y entonces el portero, a este abre el portero es una referencia a la figura del Padre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Sus ovejas oyen por su nombre y las saca. Entonces Jesús conoce el nombre de cada una de sus ovejas, y a consecuencia de este conocimiento inicial del pastor, son las ovejas las que responden al estímulo de su voz. Entonces, por eso también Cristo lo dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, y yo no lo echo fuera, no lo rechazo. Entonces, todo lo que el Padre me dio viene a mí, y yo no lo echo fuera, no lo rechazo. De hecho, luego vamos a seguir con estas citas que nos habla donde Jesús es el buen pastor, donde nos explica más esto, pero es así, porque ¿por qué Jesús llama a alguien por su nombre? Porque lo conoce, porque sabe quién es de los suyos. ¿Por qué? Porque ha habido una elección de Dios. O sea, así como el pastor tiene sus propias ovejas y las llama por su nombre porque las conoce, porque son suyas, porque son de su propiedad, son suyas, ¿no? No es que la oveja misma haya decidido pertenecer a ese pastor, es el pastor quien ha escogido cuáles son sus ovejas. Bueno, pues así es con Dios, evidentemente. Entonces, bueno, pues es ese conocimiento inicial, ¿no? Por lo que luego las ovejas, ante ese estímulo externo, esa voz externa del pastor, y esto se ve en los vídeos, como vídeos en internet, alguna vez también en redes sociales, lo llegué a compartir, como a lo mejor hay gente puesta ahí entre el vallado en el que están las ovejas, y por mucho que les llamen, las ovejas ni se inmutan, ¿no? Están a lo suyo, pero en el momento en el que llega el pastor, se cambian el chip y lo siguen, ¿no? Y es así, es que Dios utiliza precisamente los elementos más comunes y las ideas más básicas para que entendamos muchas de sus verdades, ¿no? Esa es la riqueza de Dios, que de lo simple nos puede transmitir conceptos mucho más elevados. Entonces, venga,
En Juan 10:9, aquí ya estamos dentro de este apartado, Jesús el buen pastor, y nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, entramos por medio y a través de Cristo a la salvación. No hay manera de entrar a través de nuestra propia obra. Él representa una puerta, Él representa la única entrada. Es una puerta exclusiva, es una puerta excluyente, es una puerta única, ¿vale? Única. Es una puerta que además nos permite cruzar por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos o hayamos hecho o lleguemos a hacer, por lo que Él exclusivamente hizo. Entonces nos lo dice: entrará, será salvo, y saldrá y hallará pastos. Bueno, pues eso es la promesa también de la bendición que va a suponer estar junto a Dios, junto a Cristo, en la presencia del Espíritu, o sea, con todo lo que es la plenitud de la deidad y vivir una eternidad, ¿no? Junto a este Creador, al Creador en sí, no este, es exclusivo. Entonces, entramos por medio a través de Cristo a la salvación, por lo cual la posibilidad de alcanzar dicha salvación es exclusiva y excluyente. El humano no tiene parte activa ni opinión acerca de la misma, ¿vale? Porque lo está diciendo. Y esto viene, o sea, se contrapone al hecho de decirnos: entrad por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino que lleva a la vida y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que toman ese camino y se pierden. No es una contradicción con esto. Precisamente cuando nos hablan de el camino estrecho es entrar en la gracia de Dios, entrar, o sea, ser alcanzados por la gracia de Dios, entrar a la verdad de su palabra. No significa que tú, evidentemente, su verdad, la verdad de esta palabra, te va a modificar, va a alterar tu vida, va a condicionar tu vida, le va a hacer variar en un sentido positivo, pero no significa que esa puerta estrecha seas tú, seas tu camino, sean tus obras, sean tus acciones, sea lo que tú hagas lo que te da la salvación, sino representa esa misma puerta que es Cristo, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro, es que el humano no tiene repercusión para con la salvación, y que sea una cosa que las personas no entiendan y que se agarren y se sometan a esa frase: la fe sin obras es muerta. Sí, pero ¿qué fue antes? ¿La salvación o las obras que vienen a posteriori? Pues evidentemente, si la salvación fue lo primero y las obras vienen a consecuencia, no significa que la salvación esté unida a las obras, sino que las obras es un fruto que produce la propia salvación. Venga, Juan 10, 14 y 18, aquí en este mismo apartado, Jesús el buen pastor, y nos dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, me quiero centrar sobre todo, he querido tomar los 5 versículos para dar la idea entera, pero me quiero centrar sobre todo en el versículo 14, porque Jesús conoce lo que por derecho es suyo, lo que alguien, Dios en este caso, posee, y nadie puede arrebatárselo, porque nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es finalmente algo que trae reciprocidad, o sea, el hecho de que Cristo nos haya elegido y nos conozca, nos permite a nosotros llegarlo a conocer a Él, ¿no? Nos permite a nosotros acercarnos a esta verdad y recibirla como una verdad plena, como una verdad absoluta, sin cuestionarla. No es aceptar lo que me den, sino en el estudio, en el análisis, en la lógica, en la integración de esta verdad, no quedan dudas, porque además es una verdad que el propio autor que la inspiró lo necesitamos como el intérprete que nos permita estar recibiendo y nutriéndonos de esta sabiduría, ¿no? Pero es por eso por lo que nosotros lo conocemos, no es porque nosotros elijamos a Él, no es porque nosotros aceptemos. Y todo viene a relación. El hecho de negar la seguridad de la salvación, el hecho de negar la predestinación o la elección por parte de Dios, no está tan enfocado a que las personas estén trabajando más por su santidad, que eso es lo que además se llevan al error, porque yo todavía no he encontrado, y desde aquí lanzo el desafío a cualquiera, que me demuestre que alguien que defiende bíblicamente la verdad de la seguridad de la salvación
esté manifestando de manera paralela, que eso conlleva poder pecar, que eso conlleva libertad plena para hacer lo que uno quiera, porque las mismas personas que niegan la seguridad de la salvación son de las que sigue ese discurso, que eso supone poder entonces pecar. O sea, que estás diciendo que la seguridad de la salvación supone que tú puedes pecar. Exclusivamente he escuchado ese discurso a las personas que están en la falsedad, están en la herejía de negar la seguridad de la salvación. A ninguna persona, puede que exista, pero yo a día de hoy a ninguna persona he escuchado que hable de esto, y a la par esté comunicando que eso te da licencia para pecar. En absoluto. Y de hecho, las mismas personas que niegan la seguridad de la salvación, afirmando eso, lo único que están demostrando es que no son nacidas de nuevo, porque un nacido de nuevo, alguien sellado por el Espíritu de Dios, en ningún caso puede agarrarse al hecho de conocer la seguridad de la salvación para decir, entonces voy a pecar lo que me dé la gana, voy a vivir mi vida como me plazca, porque voy a ser salvo, porque esa persona simplemente con ese razonamiento no es salva, o sea, demuestra que no es salva, no porque tenga ese razonamiento, sino porque el propio razonamiento demuestra que no es de Dios, así de claro. Porque la persona que es de Dios tiene la obligación, no solo moral, hay una obligación espiritual, que la provoca y la genera el propio Espíritu Santo, de santificar la vida, de estar mejorando allá en cada aspecto de nuestra vida donde estemos fallando. Es así, o sea, no es una cuestión de que... O sea, pero es que además no tiene ningún tipo de lógica, porque resulta que la elección de Dios lleva a las personas a tomar o a experimentar un acto de conversión que desde ese momento hacen que no vivan la vida de la misma manera que cuando estaban mucho más perdidos, y resulta que estamos diciendo que una vez que se ha producido una conversión, entonces esa persona que antes a lo mejor no tenía tan en cuenta a Dios ni a su verdad, una vez que sí la está teniendo en cuenta, porque haga algo o se equivoque en algo más o en algo menos, aun a pesar de la lucha que está teniendo, pierde su salvación. No tiene ningún sentido, porque entonces no se debería haber producido sin una conversión. O sea, no se habría producido, porque una conversión es el primer paso para evidenciar esa seguridad de la salvación, porque eso es lo que va favoreciendo que el trabajo del Espíritu vaya produciendo esa santificación. Entonces, no tiene ningún sentido, de verdad. Y bueno, pues la visión finalmente es limitada en ese caso, y yo entiendo que tiene que ver con que esas personas que afirman eso, que tú no puedes hablar de la seguridad de la salvación porque entonces estás animando a que pequen, simplemente porque esas personas no han nacido de nuevo. Tal vez lo sean en un momento dado, sean convertidas, tal vez no, porque no sean de Dios, Dios lo sabe. Pero, insisto, a cualquier persona que vea que un pastor, un predicador o alguien que simplemente se dedica a hablar de la Escritura esté hablando de la seguridad de la salvación o la elección incondicional de Dios, y que a la par esté diciendo, tú puedes pecar, peca lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana, ni siquiera estudies la palabra y dedícate a hacer lo que quieras, porque eres salvo, siempre salvo, quien haga ese tipo de lectura, por favor os lo pido que me pongáis una manera de acceder a un vídeo, a un archivo, o una manera de comprobar que eso es así, porque lo único que hay que hacer en ese caso es revisar determinadas doctrinas que ese predicador, supuesto predicador, esté comunicando, para ver que está en un error, ¿no? Porque el hecho de tener una mala interpretación de la seguridad de la salvación, incluso del arrebatamiento, de estas cosas, cada pequeño error, cada pequeña herejía que se acepta da lugar a otras muchas, ¿vale? Entonces es una consecuencia finalmente de una ceguera que no ha sido quitada por parte de Dios, ¿vale? No ha habido revelación en ese caso, porque no estamos tratando con asuntos menores, o sea, no estamos tratando con, yo qué sé, con pensar que si el arca tenía esta medida, si el templo tenía esta historia, si tal... Estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de doctrinas que son fundamentales en el cristianismo. Entonces, pues hay dos verdades que puedan coexistir dentro de la Escritura, que contradigan una a la otra. No puede ser. Si hay una seguridad de salvación, no hay pérdida de salvación. Simplemente hay una predeterminación, una predestinación, una elección de Dios. Si hay un arrebatamiento pretribulacionista antes de los juicios de Dios, no puede haber un arrebatamiento, o sea, no puede estar ese mismo evento anunciado a mitad de la tribulación o al final de la tribulación. O sea, la verdad está realzada, está registrada en la palabra y es unidireccional, no tiene diferentes caminos, ¿vale? Y eso representa en parte también la puerta que representa a Cristo. Cristo es la verdad de su Escritura, ¿no? Y la interpretación real de su Escritura pues la concede el Espíritu Santo.
Y esos también son los que oyen la voz, los que oyen la voz, los que se nutren de la palabra, los que no simplemente cogen esto o toman esta escritura y van buscando 4 cositas que les cuadra bien para presentar, bueno, pues interpretaciones doctrinales que están absolutamente fuera de contexto, que no están basadas en absoluto en el significado real de lo que los propios versículos nos están transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es claro el por qué las ovejas oyen la voz y no, o sea, a causa de la elección de Dios, sino por nuestra decisión, por nuestra voluntad, porque yo amo al Señor, porque yo acepto al Señor, porque yo recibo al Señor. No, lo que tú recibes, tú estás recibiendo la consecuencia de su propia elección, ¿vale? No algo que se haya producido por tu propia acción. Venga, Juan 10, 27, 30. Aquí estamos dentro de cuando los judíos rechazan a Jesús, este apartado. Entonces dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, tenemos que entender el cómo está expresado esto. Esto es una referencia a toda la gente de la Iglesia, ¿vale? A todos los que son de Dios, a todos los que son hijos de Dios, bien sean creyentes a lo largo de la historia, antes del inicio de la Iglesia, del tiempo de la Iglesia, bien sean todos los miembros de la Iglesia, bien sean los mártires que vayan a convertirse y a morir, o incluso a permanecer con vida en ese tiempo de gran tribulación hasta el regreso de Cristo, bien sea a los que se refiera, todas son parte de las ovejas de Dios, todo lo que Dios le dio. Y tenemos que ver cómo en tiempo de Jesús, cuando ninguno de los que estamos hoy aquí, ni siquiera éramos un proyecto de vida, cómo nos está diciendo: mi Padre que me las dio, mi Padre me las dio, Él me las dio en pasado, me las dio en pasado, ¿vale? En un pasado que está determinado antes del propio inicio del tiempo y el espacio, y la materia, y la energía. O sea, antes de eso ya el Padre se lo dio. Ahí está registrado, y ahí lo dice de manera muy clara. Versículo 29 del capítulo 10. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Eso qué quiere decir? Predestinación, soberanía de Dios, ¿vale? Una voluntad determinativa que impide que nadie, y esto también se estila mucho entre personas pues que finalmente están bajo errores doctrinales, y de hecho se da mucho en el ámbito carismático, en el ámbito pentecostal, de decir: el pueblo de Dios se está perdiendo, el pueblo de Dios está yendo al infierno, las almas, Dios está perdiendo almas, Jesucristo está ¿qué estamos diciendo? Si está diciendo que ni una de las suyas se perderá, que todo lo que Dios le ha dado a Jesús, todo es suyo, porque es que estamos en lo mismo, estaríamos diciendo Dios hizo su obra, y después el Señor está con la lista y está diciendo: venga Pepito, resiste porque he perdido a Pepito. Tachao Pepito, lo hemos perdido, no hay manera de recuperarlo, el diablo me ha ganado la batalla. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos: el Señor está perdiendo sus ovejas. O sea, el Señor tiene a las que tiene. El Señor, si está permitiendo que las personas se mantengan en sistemas falsos religiosos como el catolicismo, es porque o bien tiene un plan para esas almas, para rescatarlas en un momento dado, entregarles la verdad y reconducirlas al camino, o bien porque las personas que se mantienen en ese u otros falsos sistemas religiosos simplemente no son suyos, y entonces por eso acuden a ese lugar y se pueden mantener en ese lugar. Yo solo os digo que incluso los hijos de Dios en ese tipo de templos, en ese tipo de congregaciones, ya no es solo por la mala enseñanza, sino porque las propias vibraciones hacen sentir incómoda a la gente. Yo hace tiempo me metí en un culto católico, pero simplemente para demostrar a una persona que la predicación que iba a escuchar ese día, bueno, que les estarían mintiendo o tergiversando el texto, y así fue de hecho. Yo creo que en algún vídeo también lo comenté, cómo retomaban un aspecto, un pasaje, unos versículos del libro de Daniel, me parece que era, cuando ellos afirmaban que no se postraban ante dioses ajenos, ni ante figuras, ni nada de esto, y el discurso de esa misa católica manipularon totalmente eso como para dar credibilidad a las imágenes, o sea, totalmente distorsionado, ¿no? Es tomar eso, dando la impresión de que estás leyendo la Biblia,
pero adaptándolo a sus dogmas. Entonces, simplemente el estar entre esos lugares, entre un ambiente que no es de Dios, pues eso ni siquiera es percibido con buena vibración, con buena energía, ¿no? Por parte de las personas que estén en la verdad. Y ya no solo que de manera racional ellos estén sabiendo, estás mintiendo en esto, sino que se percibe, es algo perceptivo, porque nosotros también somos energía y todas esas cosas se llegan a percibir, ¿no? También. Entonces, aquí nos lo está diciendo y por eso no tenemos que llevarnos al error de decir que el Señor está perdiendo a sus hijos, que el diablo le arrebata. Es que entonces estamos poniendo a Dios en una guerra a la par con Satanás. ¿De qué estamos hablando? Pero si es que Satanás no tiene ni siquiera la labor de peón como lo que tiene, por ejemplo, la Iglesia. O sea, Satanás tiene su poder, tiene su influencia, tiene un tiempo y un margen de acción, pero en el momento en el que Satanás se rebeló, jamás tuvo un poder que le permitiera verdaderamente rebelarse contra Dios, en el sentido de luchar contra Él, porque si no lo hubiera manifestado, pero no lo tenía. Entonces, a partir de ese momento de rebelión, pues muchas de esas condiciones, cualidades que él tenía se perdieron para siempre. Entonces, no estemos poniendo a Satanás como si verdaderamente estuviera haciendo la guerra a Dios. Él está obrando para hacer todo lo que pueda, pero más en función a interrumpir, a interponerse entre la obra de Dios, pero verdaderamente sin tener ninguna capacidad de acción más allá de lo que el Señor le permita. Entonces, no nos equivoquemos a poner... Yo creo que la gente pone eso, pone Dios y el diablo y están ahí. No, vamos a ver. O sea, es que ni siquiera Dios va a venir aquí a acabar con Satanás. Es que va a ser el Hijo, va a ser Cristo quien va a acabar con él. O sea, pues es que no estemos viendo aquí una batalla en igualdad, ni nada de eso, ¿eh? Entonces, cuando las personas están diciendo ese tipo, que si la salvación se pierde, que si tal, que si cual, estamos negando lo que aquí nos está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque yo las conozco y porque a través de mi voz reconocen mi verdad, ¿vale? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, que las determinó, que las predestinó, que las diseñó para que fueran mías, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Si el diablo no te puede arrebatar, si el diablo no puede quitarle, no tiene ese poder de quitarle a ninguno de los hijos de Dios a Dios, como nosotros, aunque sea a través de nuestra debilidad, de nuestra maldad que también tenemos, de nuestra, bueno, incluso de nuestra arrogancia, de nuestra soberbia, en el sentido de querer o interponernos a los planes de Dios, como nosotros, que no tenemos el mismo poder que tiene Satanás, dentro de esa tremenda distancia que hay entre la influencia de Satanás y el poder de Dios, pues si, como nosotros, en nuestra insignificancia, a ese nivel de poder, vamos a poder, valga la redundancia, trastocar los planes de Dios. No se puede, porque es un plan, un acto determinado por Dios, ¿vale? Entonces es así, y nos lo dice, el Padre se las dio, pero ya se las dio hace tiempo. Pues lo único que está haciendo esta creación es manifestar todo el plan de Dios, ¿vale? Todo el plan de Dios. No solo se manifestó en el momento de la creación, sino que todo responde al propio plan de Dios, no al conocimiento exclusivo de Dios, infinito de Dios, no solamente al conocimiento, sino a la voluntad determinativa de que las cosas vayan sucediendo, ¿vale? En eso consiste la acción del Creador. No simplemente a contemplar, Él no es un Dios que se esté ahí limando las uñas y viendo, o sea, el Señor ha actuado sobre su creación, ¿vale? Ha actuado sobre su creación, entonces hay una voluntad que el propio Señor, por eso tampoco implica que hoy en día Él tenga que estar diariamente echando 8 horas de trabajo, aquí a ver lo que hacen y pues hoy tengo que seguir más a Juanito porque tengo que estar más pendiente de él, porque me está dando mucho trabajo. Que no funciona Dios de esa manera, ¿vale? Que es que todo esto está determinado ya por Dios. Venga, hemos leído Juan 10, 14 y 18. Bueno, no, habíamos leído 10, 27, 30. Entonces, las ovejas oyen la voz a consecuencia del conocimiento previo de las mismas y la elección por parte del pastor, ¿vale? Que nadie puede arrebatar ni una de esas ovejas conlleva la seguridad de una salvación que, gracias a Dios, no depende del humano, puesto que de ser así el humano perdería esa salvación a diario.
No sería que la pierdes por un acto. No. Vamos a ver si no nos equivocamos. En el momento en el que nosotros cometemos un acto ofensivo de palabra, de obra, de pensamiento o de omisión, en ese momento, ante un Dios santo, simplemente no podríamos ser nadie considerados dignos. Entonces, cada día, todos los momentos del día en que nosotros podamos estar cometiendo algún fallo, por mucho que estemos puliendo, porque estamos bajo este cuerpo de muerte que sigue manifestando, bueno, no solo las tentaciones, sino pecados en muchos casos que ni nos agradan ni deseamos, pero que siguen manifestándose. Entonces, ante eso, nosotros perderíamos precisamente la salvación siempre. O sea, si es que si no hubiera una seguridad de salvación, nadie sería salvo, ¿vale? Nadie. Y no sé si he llegado a decir la idea, pero es precisamente lo que estaba comentando antes respecto a la gente que niega la seguridad de la salvación, el salvo siempre salvo lo niegan y tal. Bueno, no es tanto una cuestión de temor o de manifestar a esas personas más santidad, no es eso, es que en el deseo del corazón de esas personas está la necesidad de pensar que ellos consiguen la salvación. Eso es lo grave, y yo también lo dije en redes sociales, con algunas personas que he hablado, pero cualquiera que se quiera subir al caballo, que solo Cristo está capacitado y que es digno de montar, entonces esas personas no son parte de la salvación, a no ser que reciban la revelación por parte de Dios, pero todo el que quiera adoptar ese papel, que quiera decir yo gano mi salvación, yo consigo mi salvación, yo merezco mi salvación, esas personas no son salvas, y así lo dice la palabra. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es muy clara la escritura, y esto no hay que llevarlo a la ley, las obras de la ley, que si hacer una obra concreta, circuncidarse, no, eso no nos habla de eso, nos habla de cualquier obra, y si tú estás diciendo que tú ganas tu salvación, o que puedes perder tu salvación, en la lógica tienes que entender que tú has tenido que ganar tu salvación. Si tú afirmas que has ganado tu salvación, es algo que tú hayas hecho lo que te concedes a ti en la ignorancia, el pensamiento de que has ganado la salvación. Por lo tanto, como estás atribuyendo a las obras ese mérito, simplemente no eres salvo, a no ser que seas corregido. Pero si el pensamiento se mantiene hasta el fin, simplemente esa persona no es salva, ¿vale? En base a la palabra. Bueno, pues está claro. Vamos en este caso a Juan 13 y 18, y aquí nos está hablando de Jesús cuando lava los pies a sus discípulos. Vamos a leer a partir del 16, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Hasta el 18, ese era. Vale, entonces, lo está diciendo, y esto nos habla precisamente, y está haciendo una mención a Judas, ¿no? Entonces, del cual en otro momento dice, no os elegí yo a los 12, no os elegí yo a los 12 y uno de vosotros es diablo. Lo que está diciendo, lo que nos está enseñando también la escritura, como en otros muchos puntos, es que estas personas que Dios permite que estén en relación con el Evangelio son tipo y figura de la falsa iglesia infiltrada también entre verdaderos creyentes, ¿no? Pueden ser personas, pues eso, que tengan a lo mejor una creencia, que piensen en algo, pero que no crean con la fe de Dios en la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, vamos a mirar la palabra que nos dice elegido. No os hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Vamos a mirarla, a ver lo que nos dice Juan 13. Esta palabra nos utiliza y nos habla de eklegomai, ¿vale? Eklegomai o eklegomai, seleccionar, escoger, elegir, escoger, ¿vale? Está claro, elegir o escoger. ¿Quién elige? Si nosotros decimos que nosotros podemos escoger amar a Dios, estamos invariando las palabras de Jesús. Si Él te dice que Él elige, es porque no solo elige, o sea, no elige porque seas bien parecido, no elige porque vea que está haciendo esto bien. Él elige y es su elección la que conlleva que tú estés haciendo, no solo en el momento a partir de cuando eres convertido, sino antes también, porque la conversión, digamos, es un cambio que va a radicalizar tu compromiso para con Dios, pero todo eso, o sea, para que también se produjera ese momento, tenía que haber ciertos pozos, y así nos lo dice Dios también, que ha escrito en nuestro corazón la eternidad. O sea, hay un cierto pozo que Dios ha hecho reposar sobre nosotros para que
todo su plan sobre la vida de cada uno de los creyentes se vaya desarrollando conforme a su diseño. Pero todo eso que en sí ha provocado que a lo mejor a lo largo de nuestra vida también hayamos hecho, bueno, pues cosas que están bien, que no son malas. Todas esas cosas también vienen provocadas por la buena voluntad de Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y no solo a partir de la conversión, sino desde el momento en el que nuestra encarnación se manifiesta, porque es en ese momento cuando ha empezado la vida de alguien a quien Él predestinó a venir, ¿no? Entonces, se va a ver también, esa vida se va a ver condicionada desde el principio, a pesar de que sí vaya un cambio un poco más drástico, ¿no? A partir del momento de la conversión. Dependiendo también un poco de la persona, de su experiencia, en fin, dependiendo un poquito. Pero bueno, la palabra es clara, eklegomai. Está claro, elegir, elección, escoger. En fin, ¿no? Muy claro. Y de hecho esto también acaba con la propia salvación universal. Y no solo porque hable de los apóstoles, es que cuando nos habla de que yo os elegí a vosotros, aunque esté en el contexto de hablar a los apóstoles, se entiende que cuando habla a los apóstoles, habla de su elección para la gente de su iglesia. Y lo está diciendo, no hablo de todos vosotros, o sea, que no todos sois mi iglesia. Bueno, es que eso es una realidad que se va a manifestar precisamente en el momento en el que se lleve a cabo el arrebatamiento, porque la iglesia es la que va a ser arrebatada. Entonces, en ese momento se va a demostrar que no todos son iglesia. Yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, pues ahí está, ¿no? La traición. ¿Pero por qué? Hay personas que dicen, o que se apoyan en esto, o en la historia de Judas, y dicen, es que Judas perdió su salvación. No, perdona, Judas no era elegido por Dios, y Jesús mismo lo está diciendo. O sea, aunque yo le he permitido que Judas esté aquí, y que además cumpla una labor, no es de los míos. Pues así como muchas personas que escuchen parte del Evangelio no son de Dios, no todo el mundo que ha recibido parte de la palabra de Dios. Y esto lo podemos llevar incluso a personas con las que hablemos en algún momento y se rían de esto. Son personas que son de Dios, no midiéndolo por su relación, porque a lo mejor su relación es parte del proceso que Dios haya preparado siendo verdaderamente hijos y finalmente sean convertidos. Pero pongámonos en el caso de alguien que escucha a un cristiano el testimonio, se ríe, pero no es de Dios. Pues esa persona, aunque ha tenido un cierto vínculo, ha escuchado algo del Evangelio, simplemente no es de Dios. Pues eso es lo que nos representa esto, que esa gracia común y esa evangelización global y ese tiempo que Dios ha dado para que el Evangelio llegue a todo el mundo, de hecho, a las personas que no son de Dios, va a ser motivo de mayor juicio y de mayor represalia a la hora de que las personas en su propia conciencia reconozcan que han tenido opción de acceder al Evangelio, han tenido opción quizá de reaccionar de una manera diferente a como lo hicieron cuando alguien les habló de la verdad, una verdad que a día de hoy rechazan, pero que en su momento conocerán que era la verdad lo que estaban recibiendo y no lo vieron, ¿no? Entonces, pues está claro, es que lo dice así, no a todos, yo sé a quién es elegido. Bueno, hay una elección, hay una determinación, una predestinación por parte de Dios. Entonces, la elección para salvación es obra de Jesús, en ningún caso de los humanos, de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo. Todo del Señor, ¿vale? Del Señor. Pero bueno, también hemos visto antes cómo hace referencia a esas ovejas que el Padre les dio, que el Padre le dio. Pero precisamente tenemos que entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo componen al Señor. Entonces, es una cuestión de que, a pesar de las diferencias que nos dé la palabra, precisamente para demostrarnos la naturaleza plural de la divinidad, todo finalmente es parte, o sea, esa elección es una elección de la que ha formado parte Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Esa predestinación. Venga, pero bueno, es claro, el humano no elige en este caso de ninguna de las maneras el amar a Dios. Y esa es otro engaño y otra necesidad de ese corazón no regenerado, el pensar que yo elijo, porque es yo me llevo el mérito, yo me aplaudo, yo me alabo, yo me exalto a mí mismo, porque a diferencia de todos estos que son muy malos, yo he elegido amar al Señor. No, nada que ver, nada que ver. Bueno, venga, Juan 15:16, y aquí en este caso nos habla de Jesús, la vid verdadera, y nos dice, ya nos llamaréis siervos, porque el siervo, 16, y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, es muy claro, no me elegisteis vosotros a mí, vosotros, y aunque se lo estoy diciendo a los apóstoles, y es que, o sea, ¿por qué tenemos que ver un patrón en cómo nace la Iglesia y luego a partir de ese nacimiento cambiamos, volteamos el patrón? O sea, decimos, lo que Jesús inició no vale, ahora vale lo que yo quiero interpretar, ahora vale lo que a mí me sirva, lo que a mí me parezca. No, si lo está diciendo, y esto no es mensaje solo para la elección de los 12 discípulos. La elección de los 12 discípulos se produjo porque ellos habían sido predestinados por Dios para ser los discípulos. Pues así el resto de la Iglesia. Son predestinados y entran al llamado, ¿vale? Responden al llamado del pastor. Bueno, pues es muy claro. Entonces, toda la obra cristiana y sus propios miembros está diseñada por el Creador. Precisamente por eso, porque la obra del Creador no se ha limitado a los días de la creación que nos muestra en Génesis, sino que todo eso y todo lo que hoy experimentamos es consecuencia de esa acción, es consecuencia, aunque en nuestro espacio-tiempo no está. Es que de hecho estar hablando que si la salvación se pierde, que si tú hoy experimentas la salvación porque tú has confesado al Señor, es que lo que estamos diciendo es, Dios ha hecho su creación, le ha dado una patada y se ha ido a otro lado, o sea, y Dios ya no está. Es un poco como se tiene también la perspectiva de Dios en este caso, cuando se habla de estas cosas, porque se piensa de Dios como Dios ha hecho su creación, pero seguramente ahora está por ahí haciendo otras cosas. Vamos a ver, recurramos de nuevo a esa perspectiva, a esa visión del acuario, ¿vale? Porque eso nos va a poner más enfocados en la verdad de todos estos asuntos. Venga, entonces, muy claro, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, ¿vale? No está diciendo vosotros, por vuestro fruto, habéis sido elegidos. No nos está diciendo eso, nos está diciendo yo os elegí a vosotros, y esa elección que yo hice de vosotros, esa predestinación que hice para vuestra vida, da como consecuencia fruto. Fruto que demuestra que la fe no está muerta, ¿vale? Eso quiere decir, y no lo contrario, que a partir del fruto, o que el propio fruto demuestra la elección de Dios, o determina la elección de Dios. Nada que ver. Venga, y de hecho vamos a entrar, estamos en el 15 y 16, pero luego vamos a ir al 19, 15 y 19, y después vamos a hacer un salto en todo el capítulo 17, donde la predestinación es un continuo, ¿vale? Es un continuo. Venga, entonces vamos al capítulo 15 de Juan, versículo 19. Bueno, entonces aquí, en ese versículo 16, cuando está diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, no solo es que los frutos vienen a consecuencia de la propia elección, sino que toda la obra cristiana y sus propios miembros está diseñada por el Creador. Vale, precisamente Filipenses 2:13, porque Dios, por su buena voluntad, es el que produce así en vosotros el querer como el hacer, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, esos frutos están diseñados por Dios que sucedan. No solo el fruto en sí, sino el propio deseo, la propia necesidad de hacerlo. Entonces, toda la obra cristiana parte de esa causa original, que es la elección del Creador y la determinación del Creador. Entonces, no solo es la salvación, sino la propia obra cristiana. Cuando nosotros nos engañamos a pensar que es por nosotros, por nuestra bondad, por nuestra decisión, por nuestra capacidad, por lo que lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, venga, vamos a Juan 15 y 19, y aquí ya nos está hablando del apartado el mundo os aborrecerá. Entonces, bueno, como empieza a partir del 18, vamos a leer a partir del 18, y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo os elegí del mundo. Vale. Vamos a llegar luego a este capítulo 17 donde va a insistir de manera continua en esta predestinación, pero aquí lo estamos viendo de manera reiterada también en el capítulo 15. Yo os elegí, yo os predestiné, yo determiné que vosotros, aunque estéis en el mundo, no sois del mundo precisamente a causa de mi elección. Entonces, si Cristo no hubiera hecho una selección previa,
Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, el Creador en sí. Entonces, si Cristo no hubiera hecho una selección previa, ningún humano alcanzaría la ciudadanía celestial. Es por eso, por lo que no somos del mundo, porque provenimos de su naturaleza, de su elección, de la familia que él ha creado, no de lo manifestado aquí terrenalmente. Entonces, por eso no somos del mundo, pero no porque nosotros decidamos arrebatar el reino de los cielos, porque nosotros consigamos entrar a un lugar que técnicamente para nosotros humanamente es imposible, ¿no? Entonces, evidentemente no es por eso, es por la propia elección de Jesús, ¿no? De Jesús, de Dios, del Padre. Bueno, entonces, aunque he mencionado el capítulo 17, como ya llevamos más de una hora, es que me he apuntado varias citas donde nos van a hablar de la predestinación, pero bueno, tengo anotado leer todo el capítulo 17. No sé, quizá lo haga y entonces lo hagamos como cierre o lo deje en este último versículo ya, versículo 19. Bueno, sí, pues vamos a hacer eso. Vamos a leer el capítulo 17 entero, no son muchos versículos, son solo 26 versículos, no, son unos cuantos, pero es que hay muchísimas claves, entonces luego ya nos iremos deteniendo en cada uno de ellos, pero lo vamos a leer entero. Entonces, está claro, porque si no hubiera esa elección, seríamos parte del mundo, sin más. Entonces, ¿por qué hay un aborrecimiento por parte de la gente hacia la cristiandad y hacia la obra de la cristiandad? Porque no son de Dios. Entonces, aborrecen las obras de Dios, ¿no? Aborrecen la luz, aborrecen y aman las tinieblas, aborrecen todo lo que tenga que ver con el Señor, por falta de elección del Creador. Venga, entonces vamos a hacer esta lectura del capítulo 17 y vamos a ir luego a 7 claves que son definitivas respecto a la predestinación. Entonces aquí es cuando Jesús ora por sus discípulos y dice, estas cosas habló Jesús, antes ha hablado de cuando yo he vencido al mundo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado
esté en ellos y yo en ellos. Vale, entonces, bueno, leído todo un poquito para entender el contexto, porque vamos a ir a muchas citas. Entonces, aquí lo está diciendo. Vamos a ir primero al versículo 2, donde está diciendo, aquí hablando de sí mismo, como le has dado, bueno, hablando del Padre, que le ha dado toda potestad al Hijo. Bueno, como es el 2, vamos a retomarlo a partir del 1 mejor. Y dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, el Padre le entregó a Cristo todos y cada uno de aquellos que Él quiso, ¿vale? Todos y cada uno, sin faltar nadie, ¿vale? No hay una sola pérdida, no hay nadie que quede excluido de esa elección, de esa predestinación. Entonces, primer punto donde nos evidencia que hay una decisión por parte de Dios soberana de determinar el destino de un alma, ¿no? Vale, el versículo 2. Versículo 6 nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿vale? He manifestado tu nombre, Padre, a los hombres que del mundo me diste, no a todos los hombres del mundo, sino a los que del mundo tú me has entregado, ¿vale? Eso nos está hablando, pues evidentemente, de que a pesar de que el Evangelio esté disponible a todos los hombres, hay una serie de personas a los que no solo el nombre, sino la verdad del Evangelio les va a llegar, ¿no? La verdad del Evangelio les va a llegar por esa elección de Dios. Y dice, tuyos eran en pasado, no dice, tuyos son porque ahora escuchan mi palabra, porque ellos te aceptan. Tuyos eran y por eso reciben tu nombre, reciben tu palabra, reciben tu verdad, reciben esa revelación del Espíritu Santo. Porque eran tuyos y me los diste en pasado también. Está diciendo, me los has dado, es algo que ya ha sucedido, me los diste y han guardado tu palabra a consecuencia de esa elección, ¿vale? Venga, versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, pasado nuevamente, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, ¿vale? Unidad dentro de ese nosotros que conforma la pluralidad dentro de la divinidad de Dios, ¿vale? Bueno, esta es una cita que supongo yo que llegó a salir en su momento, pero no está mal hacer hincapié en lo mismo, porque si dijera Padre, si se estuviera refiriendo a la misma figura, el nosotros no estaría incluido, diría, Padre, soy uno, no nosotros, yo no me puedo referir a mí mismo como yo somos una persona, ¿vale? No se puede decir, ese nosotros implica dos personas, pero bueno, no estamos en el tema. Entonces vamos al versículo 12 y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, pasado nuevamente. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, ninguno. Entonces, lo que se ha comentado de Judas, Judas terminó perdiéndose porque no era de Dios a pesar de haber sido elegido para llevar a cabo su labor y demostrar que el estar ya no solo en relación con el Evangelio, sino el estar en relación con el mismo Creador o aparentar que estás cerca del Creador no significa que verdaderamente seas de los suyos, porque no ha habido una elección, no, Judas nunca fue elegido por Dios para salvación, sino para condenación. Venga, entonces dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y bueno, aquí en este caso, de hecho es una posible referencia al propio Judas en cuanto a lo que es la elección de los 12 apóstoles, y el propio hijo de perdición haciendo alusión también a Satanás, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, sí, es en relación además a lo que está haciendo, orando por los discípulos, y lo está diciendo, ¿no? Está diciendo que, está anunciando que hay alguien que simplemente no ha sido destinado. Es que además lo dice así, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. O sea, de entre todos esos discípulos que he escogido, simplemente hay uno que no ha sido predestinado para salvación y por lo tanto va a experimentar la perdición que a causa de la falta de elección sobre él, pues manifiesta, como manifestaría cualquier humano que simplemente no haya sido seleccionado por Dios, ¿no? Manifestaría condenación porque por propia naturaleza todos merecemos eso. Venga, entonces Juan 17, 20, y aquí nos dice más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
es decir, a consecuencia del testimonio de la palabra que Cristo sabía que hoy recibiríamos, está manifestando que todos aquellos que han sido elegidos y que Él conoce también y que forman parte de su elección van a recibir la verdad a través del Espíritu Santo cuando Él ya no esté. Entonces, por eso también sigue pidiendo. Entonces Jesús en este caso se está acordando de todos los que son suyos. Él sabe, no solo supo quiénes tenía que elegir, sobre quiénes debía hacer una elección, sino que sabía que esa labor iba a traer como consecuencia que el resto de sus elegidos en un momento dado entraban al camino, ¿no? Conforme a ese diseño que Dios planeó en su momento. Entonces, así es de claro. Hace una referencia a toda la gente de la iglesia a partir de ese momento, ¿no? Venga, Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y nos lo está diciendo, a pesar de que es un amor constante, de que es algo que no varía en la naturaleza de Dios, ese amor, lo está poniendo otra vez en pasado porque a causa de ese amor de Dios es por lo que vino esa elección. A causa del amor de Dios por Jesús y por quererlo glorificar, había destinado también ese plan para su vida, ¿no? Entonces, pero lo vemos como lo está poniendo como en pasado, porque todo está manifestado en esa realidad temporal de Dios. Venga, y en el 24 nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo estamos viendo, como ese me has amado se está refiriendo precisamente a esa condición, que no está sometida a ese tiempo, a ese espacio. Por eso es un amor eterno, con amor eterno te he amado. Pues a eso es referencia también. Igual que lo está diciendo, aquellos que me has dado, igual que dice que me has amado, eso es todo referencia a antes de la fundación del mundo. Entonces todos los que le has dado, que el Padre le ha dado, les ha sido entregado a Jesús, les han sido entregados a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto hay una predestinación que va a seguir manifestando que cada uno de esos elegidos no solo vayan encarnando conforme a ese plan, sino que su conversión, su entrar al camino de Dios se va a ir produciendo en función a cómo Dios lo haya planeado, ¿no? Para la vida de cada uno. Y bueno, está claro, o sea, es que este capítulo 17 lo podéis leer y bueno, se ha leído aquí, pero leedlo y veréis cómo es una continua repetición e insistencia en, esa predestinación que es absolutamente innegable, ¿no? Y de hecho es que esa predestinación, esa elección, siempre nos va a poner en el contexto de entender verdaderamente bien la doctrina de la gracia. Si nosotros eliminamos esta doctrina de la elección, entonces toda esa lectura, todo ese planteamiento doctrinal va a estar errado porque estamos obviando la raíz que da origen a cómo la gracia se manifiesta, ¿no? Y que no depende de lo que nosotros hagamos, de la elección que nosotros tomemos, no depende en nada de nosotros, es todo elección suya. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya lo retomaremos, bueno, quizá hablando en ese caso de lo de las cualidades de Dios, los atributos de Dios, o continuando un poquito más con esta serie, quizá un par de vídeos más o 3, pero ya yendo incluyendo otra serie de archivos también. Así que nada, cuidaros chicos y que Dios os bendiga.